Muy Politizada presenta Referentas, una serie de entrevistas a mujeres que hacen política en la comarca Viedma-Patagones. Referentas. Para mí la política es la herramienta de transformación que tenemos las personas para poder cambiar la realidad del entorno en donde vivimos, sea cual fuere. Creo que la política no solamente tiene que ver con la cuestión más gubernamental o del Estado en sí, sino que tiene que ver con cómo nosotros nos desarrollamos en la sociedad y cómo utilizamos a la política como esa herramienta para cambiar lo que creemos que hay que cambiar, ¿no? Y para que sobre todo podamos vivir de una mejor manera. Entonces creo que en los diferentes lugares donde nosotros nos desenvolvemos siempre hay política y siempre tenemos que actuar mediante la política también para poder cambiar eso que creemos que hay que cambiar. Hay creo que dos momentos por ahí que creo que muestran un poco como a mí me gustaba la política desde prácticamente siempre. Primero hay como un acontecimiento que creo que marca ahí, que es que yo de muy chiquita vengo de familia militante, entonces desde muy chiquita la política estuvo siempre en mi casa. Entonces mis papás tenían una actividad que hacer y yo creo que tenía 6 años, pero decidí levantarme como a las 5 de la mañana para poder acompañarlos y aunque no entendiera nada, poder participar. Yo creo que ese es un punto de quiebre ahí, ¿no? Digo, de ser chiquita e igualmente querer ir, no por mis viejos, sino porque me gustaba el ambiente, digamos. Y después creo que otro momento que es más de ahora es cuando quedé como delegada de curso en primer año del secundario. Ahí es donde empieza todo como a escalar de a poco y a donde empiezo a ser consciente de qué es la política, por qué hago esto, por qué me interesa ayudar a mis compañeros. Y a partir de ahí es donde empiezo como a hacer mi propio caminito, digamos, en la política. Creo que lo que más cuesta es, por ejemplo, entrar a un curso y si la mayoría son varones, te miran distinto a que si fueran más compañeras mujeres. Y yo creo que ahí es donde por ahí empezaba a notar que era distinto el trato, digamos, ¿no? No sé si no les interesaba lo que yo tenía para decir o cuestionaban mucho lo que yo tenía para decir. A mí me tocó todo el debate sobre la ley del aborto en el pleno secundario, entonces por ahí si se armaban debates en la escuela era distinto, ¿no? Hablar con una compañera que por ahí no estaba de acuerdo con lo que yo decía, pero igualmente era mucho más respetuoso que hablar con un compañero. Entonces por ahí eso a poco. Y después sí he notado por ahí cuando uno empieza a militar más partidariamente, en donde ahí sí hay un poco más de traba y sobre todo si sos mujer y si sos joven. Creo que hay dos factores ahí que cambian un poco, ¿no? Entonces es más difícil entrar en la política partidaria cuando sos mujer y encima joven, ¿no? Que supuestamente tenés poca experiencia. Entonces ahí, pero encontré por ahí, por un lado, compañeras que me acompañaron y también compañeros que me daban un puntapié para poder yo meterme ahí. Y eso también estaba bueno porque había compañeros que se daban cuenta que era importante mi voz por ahí en representación de otras compañeras, entonces me ayudaban a poder hablar enfrente, por ejemplo, en una reunión. Este pañuelo, por un lado, me trae un poco a mi historia familiar, creo que es lo que más me trae. Soy familiar de desaparecidos, entonces desde chica esa realidad que vivimos está presente todo el tiempo en mi familia, ¿no? Y además creo que como cuando fui creciendo, fui conociendo un poco la historia de mis tíos, abuelos sería, es como que eso me hizo plantearme también por qué milito, cuáles son mis convicciones y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Por eso es que también entré al peronismo, por eso me siento peronista, ¿no? Por la historia de ellos, por cómo ellos militaron, por qué era que militaban y que creo que es importante que los jóvenes también militemos la memoria y la verdad y la justicia, por más que nacimos en democracia, nacimos sobre todo los que nacimos después del 2000,
nos tocó gobiernos nacionales y populares, nos tocó gobiernos en donde creían en las juventudes, entonces tenemos que seguir militando eso porque siempre puede pasar que vuelvan gobiernos que no crean en nosotros y que quieran quitarnos derechos conquistados. Entonces, por ahí es un poco eso, ¿no? Es pensar en esos compañeros que dieron la vida y cómo daríamos la vida a nosotros. Una producción de Muy Politizada.